Mm-hmm. Right. Okay. Well, I'm on my way right now. Okay, sir. Thank you. Bye-bye. What is this? It's the name of a Beethoven opera, isn't it? Nick. It's the password. The password. Yeah, look, I'm really sorry to do this to you, Bill. I mean, I gotta get going. I gotta go. Good evening. Can we be of any help? Well, I suppose you'd like the password. If you'd like, sir. Fidelio. Thank you, sir. We'll run you up to the house. Hola y bienvenidos a este canal de los libros en el que exploramos el conocimiento que se puede obtener de libros y que difícilmente vamos a encontrar en internet u otros lugares. Mi nombre es Oscar y antes de iniciar el tema de este episodio me gustaría invitarlos a que vean este otro video que es sobre un libro que tenía intención de explorar en este canal, pero como el material es mucho más visual, fue preferible hacer un video con un estilo diferente. Creo que no lo he dicho aquí, pero yo estudié producción de cine, aunque estoy ideológicamente peleado con la imagen. Eso lo sabes si viste el video en el que hablo del libro Homo Videns de Giovanni Sartori. Les cuento que junto con un grupo de amigos hicimos una empresa de producción de video e hicimos un video para YouTube sobre cómo componer fotografías matemáticamente. Es un video mucho más breve de lo que normalmente hago aquí en de los libros y con muchísimo más contenido visual. Así que chequenlo si les llama la atención. Y pues ahora sí a lo que te truje chencha, es decir, volviendo a lo que le es pertinente a este canal. Me gustaría que hiciéramos una exploración por la rama que abrí al hablar sobre Carlos Castaneda en su libro Las enseñanzas de Don Juan, pero por otro ángulo. En ese episodio dije que había un sociólogo que se mencionaba en el libro de Las enseñanzas de Don Juan, y es de un libro de ese sociólogo del que quiero hablar esta vez. El libro se llama El secreto y las sociedades secretas. El autor es George Simmel. Fue un sociólogo y filósofo alemán que vivió entre 1858 y 1918. De hecho, este libro es de 1900, así que ya tiene más de 100 años y a pesar de ser un libro con ya más de un siglo de antigüedad, lo que dice parece seguir teniendo vigencia. Probablemente no todo, pero sí bastante. En principio debo decir que la interpretación que hice de que Carlos Castaneda quería iniciar una nueva civilización es una idea desproporcionada. Me parece que por eso es importante seguir leyendo y por eso es importante no quedarse estancado con la idea que crees que es la correcta. Por eso siempre hay que subrayar los nombres de autores que aparecen en los libros que vamos leyendo, luego ir a buscar sus libros y poder entender lo que el autor nos está tratando de decir, más allá de lo que parece que nos está diciendo. Carlos Castaneda no tenía la intención de iniciar una nueva civilización, pero sí parece que quería iniciar una sociedad secreta, lo cual es muy diferente y ya no parece ser una idea tan salida de la realidad. Y es que tiene sentido porque además don Juan Matus formaba parte de una sociedad secreta de brujos. En los libros no se la llama así, sociedad secreta. De hecho, no recuerdo si en algún momento de los libros de Castaneda se le asigna un nombre al grupo que forma un nahual o brujo. Recuerdo que es de alrededor de 8 personas ese grupo. Se habla de linaje, se habla de brujos, pero no se habla de sociedad secreta. En fin,
la idea no va a ser enfocarnos en los libros de Carlos Castaneda, sino explorar lo que nos dice George Simmel. Por eso quiero cerrar ese capítulo del tema de Carlos Castaneda diciendo que creo que Carlos Castaneda utilizó su conocimiento sobre sociología, sus lecturas filosóficas, místicas y toda su experiencia personal para crear un mundo fantástico que quiso confundir con el mundo real y pretender que ese mundo fantástico era real, sosteniéndolo con una mentira que mantuvo en secreto. Luego, con el interés que generó, con ese secreto y su fantasía, formó su propia sociedad secreta para llevar a cabo sus intereses personales y egoístas. Al final se lo descubrió y cuando la cabeza de esa sociedad secreta murió, ya la sociedad secreta no tenía ningún sentido y fue por ello que luego las brujas de Castaneda desaparecieron o se suicidaron. Este libro de George Simmel parece tener 3 o 4 divisiones claras, pero durante mi lectura me di cuenta que bien pudieron no haber estado esas divisiones. El libro parece ir hilando una secuencia lógica de unos 30 o 40 puntos que George Simmel quería tocar y los hila en orden. La categoría más general es la de la sociedad entera, la sociedad que se genera de manera espontánea y natural, y la categoría más particular, la de un solo individuo. Para mí es un libro revelador que para quien lo lea con cautela le va a aclarar bastantes de las lagunas mentales o preguntas que pudiera tener respecto a cuál es la función social de la mentira, del secreto, de las sociedades secretas, incluso el funcionamiento mismo de la sociedad y sus integrantes. Podría adherirse fácilmente a un listado de libros de psicología para entender a la humanidad. Puede ser que no haya entendido bien el libro, esto no lo descarto, pero lo que yo entendí, que es lo único de lo que les puedo hablar, es que las sociedades secretas surgen como una reacción a la sociedad natural en la que ya se encuentran. La sociedad secreta no es la sociedad entera. La sociedad secreta está contenida dentro de una sociedad más grande. La diferencia está en que la sociedad secreta está organizada y están todos sus miembros conscientes de que forman parte de esa sociedad secreta. De la otra, pues no necesariamente están tan organizados, ni están tan conscientes de quiénes son los miembros, ni se apoyan entre sí. ¿Y por qué surgen las sociedades secretas? Una de las respuestas que ofrece George Simmel, y que no es la única, es que las sociedades secretas surgen por algún tipo de inconformidad. Un grupo de personas se encuentra inconforme por ciertas leyes, o se sienten oprimidos por algún tipo de política, o hay algo que no les parece como regla social, y entonces crean o generan una sociedad secreta con el fin de retomar esa libertad que perdieron en la otra sociedad, la sociedad más grande. Se unen y reúnen para recuperar y ejercer esa libertad entre ellos, basándose en el secreto. George Simmel nos dice que el secreto es algo que da poder. Da poder porque cuando alguien sabe algo y otra persona no lo sabe, la persona que lo sabe se siente superior y la persona que no lo sabe se siente inferior. Hay una natural división cuando surge un secreto. Y también hay una natural atracción o curiosidad por querer conocer ese secreto. El secreto nos permite lograr ciertos fines que no podríamos lograr de otra manera. George Simmel nos dice que el secreto y la mentira, cuando son utilizados por un solo individuo, suele ser por razones egoístas. De igual forma, con las sociedades secretas. Esto hay que tomarlo con cautela porque en realidad no podemos saber si esto es cierto en todos los casos. Porque aunque el secreto no está directamente vinculado al mal, el mal sí suele vincularse directamente al secreto. Por razones fáciles de comprender, lo inmoral suele ocultarse, incluso cuando no ha de tener el castigo social, como ocurre con algunos extravíos sexuales. Con independencia de la repulsa social y las condenas morales, la inmoralidad tiende por sí sola a aislarse.
Pero lo que nos dice Simmel es que el secreto que guardan las sociedades secretas tiene que ver normalmente con los rituales que se llevan a cabo y con quiénes son sus integrantes. Y que no necesariamente ese secreto es algo malvado. También se puede caer en el error de creer que todo lo secreto y lo que lo rodea es profundo e importante. Ante lo desconocido, el instinto natural de idealización y el temor del hombre actúan en un mismo sentido: darle una importancia y prestarle una atención que lo conocido no suscita. Una de mis teorías con respecto al secreto, por ejemplo, es que Carlos Castaneda, con la mentira de que don Juan Matus era una persona real y que le enseñaba cosas que solamente podía aprender de él, es un artefacto social para generar interés y curiosidad. Lo único que tuvo que hacer Carlos Castaneda fue guardar el secreto de la mentira. Toda relación entre personas, nos dice Simmel, depende del hecho previo de que esas personas saben algo las unas de las otras. De no existir ese saber, las interacciones humanas resultarían imposibles. Puede asegurarse que la intensidad y matices de cada tipo de relación depende del grado en que cada parte se revela a la otra, a través de la palabra y de los hechos. Un tema recurrente en el libro es este del saber algo sobre las otras personas, saber algo de las personas con las que nos relacionamos y de la confianza, de poder confiar en las personas que estén en nuestro círculo más inmediato, el de la familia, el de los amigos, el de los compañeros del trabajo. Luego hace una división entre cómo esa confianza era mucho más importante antes, en las sociedades primitivas, pero que ahora, o hace 100 años, hay tantas personas en la sociedad y están todos tan entrelazados que tenemos que confiar ciegamente en todas las personas que están más allá de nuestro círculo cercano. Tenemos que confiar ciegamente en las personas que se encargan de cosechar la comida que comemos, en las personas que pescan en el mar los peces que comemos, en quienes transportan esa comida a los supermercados, en quienes acomodan la comida en los estantes de donde los agarramos, en los arquitectos que diseñan nuestras casas y edificios de departamentos, en los ingenieros que construyen las calles y los puentes, en los planeadores urbanos, en que la policía hará su trabajo cuando se necesite, en que los bomberos van a responder si hay un incendio, en que los doctores serán competentes para atendernos si tenemos una emergencia, en que quienes construyeron nuestra casa no cometieron un error y luego se nos vaya a caer el techo encima, etcétera, etcétera. Prácticamente casi todo lo que ocurre y que no hicimos nosotros, tenemos que confiar ciegamente en que se haya hecho bien y que esas personas sean buenas personas, porque no tenemos manera de poder ir a corroborar cada uno de los detalles de esas personas. Y tampoco podemos corroborar si son o no buenas personas o si nos están estafando. Más allá de cierta frontera social que nos rodea, tenemos que confiar. Incluso tenemos que también confiar en las personas que están en nuestro círculo cercano, porque la realidad es que nunca podemos saber la totalidad de lo que es la otra persona. Es imposible. Tendríamos que poder leer sus pensamientos de manera constante, o tendrían que estarnos diciendo todos sus pensamientos de manera constante. Y si alguien nos dijera todos sus pensamientos de manera constante, quizá no lo querríamos cerca de nosotros. Hay una necesidad de que haya cercanía, pero también lejanía al mismo tiempo. Nos basta que esas personas nos den fragmentos de lo que son, y así nosotros nos hacemos una idea, pero no podemos nunca tener absoluta certeza de que nuestra idea de esa persona coincide con la realidad. Finalmente, las relaciones entre las personas se basan exclusivamente en la imagen mental que tienen cada una de ellas de las otras personas.
Y quizá por eso un amigo, una vez, en un momento de lucidez, rodeado de gente en una fogata nocturna, cuando le preguntaron que qué pensaba él sobre un tema del que estaban ellos hablando, con una gran convicción, contestó: yo no creo en la comunicación humana. Es decir, que los seres humanos se comunican, pero no se comunican enteramente. Y aunque puede sonar triste, es de hecho preferible. Los matrimonios no podrían funcionar si los dos involucrados en la relación comunicaran todos sus pensamientos. Las amistades tampoco. Prácticamente ninguna relación podría funcionar si comunicáramos todo lo que pensamos. Nuestro conocimiento del conjunto de la existencia, sobre el que basamos nuestras acciones, se caracteriza por tener notables limitaciones y distorsiones. Albergamos en nosotros la suficiente verdad, así como la suficiente ignorancia y el justo cúmulo de errores como para poder seguir viviendo. Y aquí es donde se hace la división, porque de todo lo que podemos conocer en el universo, solamente el ser humano y ningún otro objeto del conocimiento puede, por su voluntad propia, revelarse en verdad o esconderse. Ningún otro objeto cognoscible modifica su actitud. El ser humano es el único capaz de mentir, de mostrar una cara que no es su cara verdadera. Esto lo hacemos de manera consciente y de manera inconsciente. El simple hecho de elegir decir lo que decimos y de no decir lo que no decimos ya filtra lo que los otros pueden o no pueden conocer sobre nosotros. Encima de ese filtro natural que ocurre al seleccionar lo que mostramos, también podemos los seres humanos voluntariamente elegir mentir, elegir esconder la verdad, elegir mostrarnos de una manera distinta de la que en realidad somos. George Simmel plantea que es insoportable vivir alrededor de personas que nos mienten de manera voluntaria y que lo más importante para que podamos funcionar es la confianza. Si no podemos confiar en alguien, pues rápidamente se deteriora esa relación. De hecho, cuando una persona no es confiable, la sociedad entera actúa como un sistema inmunológico y va moviendo a esa persona a otra esfera de relaciones. La sociedad empuja a esa persona, en la que no se confía, fuera de su círculo más cercano y la obliga a tener relaciones en otras esferas, en las esferas de las personas en las que no se puede confiar. Ahora bien, en las situaciones primitivas, la mentira sí tenía una finalidad positiva. Muchos grupos sociales se basaban en una mentira, y es a partir de esa mentira que se puede subyugar a los más débiles. Un ejemplo puede ser cuando una persona dice poseer un conocimiento especial y que solamente esa persona lo tiene, y nadie puede aprender ni desarrollarse en ese conocimiento si no es a través de esa persona. Hay casos en los que un grupo de personas podrían aceptar esa mentira con tal de recibir el conocimiento que posee esa persona. Pero si esas personas creen esa mentira, luego es muy probable que también empiecen a creer muchas otras mentiras que provienen de esa misma persona, y allí empieza a formarse un grupo social parecido a una sociedad secreta, pero todavía no una sociedad secreta, sino solamente un grupo social con una persona que ha logrado manipular a sus integrantes a hacerlos creer la mentira de que él es el líder. Pero para que fuera una sociedad secreta, todos los integrantes tendrían que estar conscientes de que forman parte de esa sociedad secreta. Ese es de hecho uno de los más grandes secretos que esconde una sociedad secreta. ¿Quiénes son sus integrantes? La mentira lo que hace es limitar el conocimiento que uno tiene de otro. Hay en este libro una oración de George Simmel que me abrió la mente a una perspectiva distinta sobre qué es la confianza.
Dice, la confianza es una hipótesis sobre la conducta de otra persona. Una hipótesis lo suficientemente segura como para basar en ella una actividad práctica. Si no confiamos en alguien, no podemos basarnos en ellos para realizar una actividad práctica, como forjar una amistad, como darle un trabajo en una empresa a alguien, como pedirle a alguien que nos cuide nuestra laptop mientras vamos al baño en un café, o que sea nuestro líder o guía. Es así de simple. En resumen, George Simmel hace un listado de las posibles relaciones que podemos tener y sus variantes, con mentiras y sin mentiras, y luego llega al punto en el que nos dice que quienes mienten lo hacen por razones egoístas. Creo entonces que el planteamiento de Simmel es que las sociedades deben surgir de una manera natural y que de una manera natural también quizá se genera un balance respecto al egoísmo y al altruismo. Me parece curioso que uno de los antónimos de egoísmo sea solidaridad. Pero en fin, al parecer la sociedad es solidaria de manera natural. Y quienes actúan a partir de la mentira y en secreto suelen actuar por egoísmo. Eso es lo que plantea George Simmel. También nos explica cómo, cuando una persona comparte un secreto con otra persona, el secreto supone una enorme ampliación de la vida. El secreto permite, en cierto modo, que surja otro mundo junto al mundo visible y que éste esté condicionado por aquel. Aparece una complicidad. George Simmel nos aclara en este libro el panorama de las sociedades secretas, sus orígenes, motivos, intenciones. Nos da varios ejemplos de diferentes sociedades secretas y cómo operan en algunas de sus partes. Este libro es para toda persona que esté interesada en conocer más a profundidad cómo es que funciona la sociedad y por qué cada persona toma una u otra decisión respecto a guardar secretos, a formar parte de una sociedad secreta, entre otras cosas. Nos explica la función social del secreto e incluso nos explica la función social y última de las sociedades secretas. Es un libro que siempre me pareció que debía existir en alguna parte, pero no sabía exactamente dónde. Habitualmente cuando se encuentra un libro sobre sociedades secretas, suele ser algo más narrativo como una novela o algo anecdótico. Historias, por ejemplo, de personas que formaron parte de una u otra sociedad secreta y lo que hicieron, lo que vivieron, las consecuencias, etc. Pero aquí George Simmel lo explica todo desde un punto de vista sociológico, lo cual hace que le dé un sentido menos místico y más objetivo, más social, más humano, más claro. Inicialmente intenté leer este libro en inglés porque no lo encontraba en español. Luego cuando lo encontré en español fue mucho más sencillo de entender. Sin embargo, de todas maneras, el estilo fluido de George Simmel lo vuelve difícil. No de entender, pero sí de sintetizar. Tuve un poco de problemas para lograr hacer una síntesis de este libro. Creo que quizá me hace falta tiempo para digerirlo, quizá leerlo una o dos veces más. Pero la intención aquí es invitarlos a leer el libro, no explicarlo. Hablando en un nivel más personal, conforme iba leyendo las líneas de este libro, al mismo tiempo se me venían a la mente nombres de personas que conozco, y entonces me hacía sentido lo que estaban haciendo esas personas y por qué lo estaban haciendo. Si lo hacían por egoísmo, por ignorancia, por parecer interesantes o por parecer perversos. Este libro amplía la capacidad para ver a través de las personas, para alcanzar a ver sus intenciones más profundas, las que normalmente son obvias pero que no se ponen en palabras. Por eso mismo no quise hacer un doble o triple esfuerzo en hacer una síntesis mejor organizada de este libro, porque creo que la experiencia de leer el libro les va a ser mucho más interesante que cualquier tipo de resumen que yo pueda hacer. Espero que les haya parecido interesante este tema
Por mi parte es todo, así que me despido. Hasta luego.